Bueno, entonces la pregunta que vamos a tratar de responder ahora es, ¿qué es un proyecto de innovación educativa? O sea, esto no se va a responder al 100%, evidentemente, pero vamos a tratar de encontrar pistas explicativas para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de proyectos de innovación. ¿Algunos de ustedes qué se les viene a la cabeza cuando se les dice un proyecto de innovación? ¿Qué se les viene a la cabeza? Como de entrada. ¿Como alguna mejora, profesor? No mejora eso. Mejora. Está muy orientado en eso, exactamente. Un proyecto de innovación tiene que ver con la mejora. Alguien puso en el chat cambio. Exactamente, también tiene que ver con los cambios, Lorena. Estamos hablando de mejora y cambio. Ahora, tenemos tres conceptos metidos aquí entre medio, pues que son la innovación, el mejoramiento y el cambio. Son tres conceptos que están ahí metidos entre medio y vamos a ver cómo se articulan entre ellos. Entonces, y la innovación, vamos a partir por la innovación, es una acción, ¿no? Por cierto, es una acción deliberada, consciente y planeada, ¿no? Y que por cierto tiene que ser también evaluada. Toda acción innovadora debe tener estas condiciones, deliberada, planificada, específica y tiene que ser evaluada. Y la acción, como le damos esta característica de planeada, por cierto, debe tener amarrados objetivos, logros, cosas que queremos alcanzar. Entonces, toda innovación tiene que tener objetivos. Y el propósito es mejorar algo, ¿no es cierto? Mejorar alguna situación. Y esa situación está vinculada a procesos educativos, evidentemente, porque es nuestra, es lo que nosotros hacemos. Y que, bueno, puede ser considerado algo deficitario en alguno de estas cosas que estamos, algunos de estos ámbitos, que son el currículum, metodologías, procesos evaluativos, gestión, relaciones, clima, cualquiera sea el ámbito dentro de la escuela. Ahora, el foco de todo proyecto de innovación, evidentemente que es el aula. ¿Y por qué es evidente? O sea, a ver, no necesariamente es evidente, en realidad, me corrijo. Pero toda innovación debe apuntar al aula. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que apuntar al aula? Y esta es una percepción bien personal que quiero compartirla con ustedes. Eh, Porque en el aula ocurre el acto educativo. Es en el aula donde se produce lo que nosotros perseguimos. ¿Qué es lo que persigue la escuela al final? Si ustedes le dijeran, ya, ok, en la acción educativa, ¿qué es lo que se persigue fundamentalmente? ¿Cuál es el objetivo final de cualquier escuela? O colegio, o liceo, o instituto educativo. ¿Qué Que, es? ¿Sí? Silvia, dale nomás. que iba a levantar la mano. Que el estudiante aprenda. Exactamente, eso es el aprendizaje. O sea, la escuela tiene sentidos para eso y por eso, ¿no? Todo lo demás, las cosas que nosotros hablamos respecto de lo que ocurre en la escuela son periféricas para el acto fundamental, que es el aprendizaje. Ese acto que se desarrolla y ese acto específicamente, o donde más lo orientamos, es en el aula. Lo que no significa que no haya procesos de aprendizaje fuera del aula, no. Fuera del aula también hay procesos de aprendizaje, pero donde más energía nosotros ponemos y donde más intencionamos estos procesos de aprendizaje es en el aula. Entonces, en general los proyectos de innovación en educación deberían apuntar al aula. Ahora, independientemente de que no se desarrollen en el aula, no sé si me explico. O sea, nosotros cuando hablamos de clima, por ejemplo, ¿para qué hablamos de clima? Bueno, hablamos de clima para mejorar los aprendizajes, ¿no? ¿Para qué hablamos no sé, de gestión curricular? ¿No es cierto? ¿Para qué hablamos de gestión curricular? Bueno, hablamos de gestión curricular para establecer procesos que ayuden en el mejoramiento de los aprendizajes, ¿no? Donde es más evidente es cuando hablamos de mejoras en la metodología o en los mecanismos evaluativos, qué sé yo. Pero la idea es siempre apuntar como foco principal a lo que ocurre en el aula. Entonces, los proyectos de innovación están ahí. Dentro de la escuela también tenemos cuestiones como la convivencia, la gestión y la integración.
también apuntan a lo mismo, apuntan a generar las condiciones para que se desarrolle el proceso más importante en la escuela, que es el proceso de aprendizaje. Entonces, innovar lo vamos a entender de esa manera. Bueno, también podemos innovar dentro de la comunidad escolar, con la integración de actores. Cuando nosotros hablamos de integración de actores, hay una queja permanente, que yo la he escuchado muchas veces, o sea, no es una queja permanente, sino que no lo voy a poner en términos de queja, es una constatación que se hace con mucha frecuencia, que es que los padres o madres no se involucran lo suficiente en los procesos de aprendizaje de sus hijos. Eh, y eso es un hecho, y ocurre con mucha más frecuencia de lo que nos gustaría que ocurriera. Entonces, uno puede hacer un proyecto de innovación que tenga como foco la articulación entre lo que ocurre en la sala de clase y lo que ocurre con los ambientes familiares y los padres en particular. O sea, es un poco intencionar el proyecto hacia los padres, digamos, o la integración de los padres y las madres con el trabajo escolar de los niños. Eh, bueno, podemos hacer un proyecto que tenga como foco los estudiantes y también eventualmente la comunidad externa. Por ejemplo, hay un proyecto de mejoramiento, o sea, un proyecto de graduación que me tocó ser parte de la comisión evaluadora, que fue hace poco, hace como 3 o 4 semanas atrás. Y el foco era la educación ambiental y la coordinación de la escuela con otras instituciones de la comuna para establecer un currículum de educación ambiental. Y eso era una vinculación, o sea, el proyecto tenía una vinculación, una fuerte vinculación con organizaciones externas a la escuela, ¿no? Y ese era el proyecto. Y de alguna manera lo que trataba de hacer el proyecto era en la vinculación meter a las instituciones externas asociadas al tema de la educación ambiental dentro de la escuela. Evidentemente, y no me refiero a meterlas físicamente, sino que se transformaran en referentes para el trabajo de la escuela. Y el proyecto era hacer esa articulación y transformarla en práctica. Porque, ojo, todos los proyectos son intervenciones de corta duración, que la idea es hacer una intervención de 2, 3, 4, 5 meses y en función de las evaluaciones transformarlas posteriormente en prácticas, ¿no? O sea, cuando el proyecto se transforma en algo permanente, ya deja de ser proyecto, sino que se transforma en una política institucional, ¿no? Y el proyecto es como el primer paso, es como para ir tanteando el terreno, para ver si funciona, si no funciona, y para ver cómo se puede, y si funciona, cómo hacer que funcione bien para toda la institución, ¿no? Entonces, la idea de este proyecto de intervención era a partir de la articulación con organismos externos que tenían que ver, o que tienen que ver con cuestiones medioambientales, eh, eh, cómo hacer esa articulación como parte de un currículum, que no es el currículum formal, sino que es el currículum del ambiente, el currículum oculto, si ustedes quieren, de la escuela, e incorporarlos como práctica, ¿no? Y eso, ¿cierto?, involucraba tanto a las instituciones externas como a los componentes internos de la institución, es decir, a los profes principalmente. Bueno, entonces, y también tenemos un proyecto de innovación. O sea, el proyecto de innovación se puede plantear en distintos niveles de la organización. Si ustedes quieren mirarlo como una cosa sistémica, o desde el punto de vista de la teoría de sistemas, la escuela puede ser un sistema, y dentro de la escuela hay subsistemas. Entonces, ustedes pueden plantear un proyecto dentro de algún subsistema de la escuela, o dentro del sistema completo, o dentro de la vinculación con el sistema y su entorno. ¿No es cierto? Son distintos niveles donde uno puede plantear esto de la innovación. Pero siempre con el ojo puesto en que para donde apuntamos es en el aprendizaje. Eso es lo que nos interesa, porque eso es el foco de la escuela. Entonces, bueno, ahora, junto con la innovación aparece este otro concepto de la creatividad.
muchas veces se considera, y se cree, o se evalúa que la creatividad o que la innovación es creativa, o que para hacer una buena innovación tenemos que ser muy creativos. O al revés, las personas creativas son capaces de generar mucha innovación. Pero no necesariamente es así. La creatividad plantea un punto de partida. Y además la creatividad es más bien una característica personal, más que una característica que la podamos asociar a instituciones. Y que tiene estas componentes. Componentes que podríamos llamar psicológicos, por llamarlo de alguna forma, pero que tienen que ver más bien con el carácter de las personas. O sea, no todos tenemos mucha imaginación, o sea, no todos tenemos mucha imaginación, no todos necesariamente somos muy creativos o creativas. Y hay personas que son muy creativos y creativas, por cierto, que encuentran que uno de repente se pregunta de dónde saca tanta idea este hombre o esta mujer para imaginarse tantos escenarios distintos en función de la resolución de un problema. Y bueno, y también tiene que ver con componentes situacionales, porque evidentemente en los espacios donde se potencia la creatividad, esta es fecunda. También, por otro lado, la creatividad tiene que ver con la innovación, porque yo puedo imaginarme muchas alternativas de solución, pero que no todas necesariamente son innovativas. ¿En qué sentido? En que está asociada con el cambio. Eh, como dijimos, como dijimos, la innovación tiene que ver con el cambio. Y tiene que además ser un cambio para el mejoramiento. De tal manera que la creatividad es un potencial para generar y comunicar ideas, como lo dice de la Torre, ¿no? Por cierto, dentro de un marco de valores. Bueno, esto es importante. Todo mi proceso creativo lo desarrollo dentro de un marco conceptual, ¿no? ¿Cierto? O sea, aquí no nos salimos de los límites de lo que es socialmente aceptado, ¿no? A eso se refiere con un marco de valores. La escuela, los colegios y las instituciones educativas, por cierto, tienen sus propios marcos de valores. O sea, yo si estoy en una escuela, qué sé yo, no sé, como qué escuela puede ser para irme a los límites. Eh, no sé, una escuela, bueno, no se me ocurre mejor ejemplo, no, y esto no es una caricatura, sino que simplemente es para afirmar una idea. Yo puedo estar en una escuela de corte evangélico, ¿no es cierto? Y una escuela que promueva esos valores, tiene un marco conceptual donde se pueden hacer cosas y otras que no se pueden hacer. O una escuela católica, ¿no es cierto? O una escuela, qué sé yo, colegios confesionales en general. Eh, bueno, la misma universidad, la universidad pública como la USACH tiene un marco valórico que permite realizar algunas cosas que no, y otras que no. Y otra universidad, como por ejemplo puede ser la Universidad de los Andes, por nombrar una, tiene otro marco conceptual, otra cultura interna. Y que eso, que a lo mejor no está escrito, pero la cultura interna permite hacer cosas y no permite hacer otras cosas. Bueno, a eso se refiere esto. La creatividad tiene un límite. Y el límite, dentro de los límites está el marco valórico de las instituciones donde uno está, donde está, donde en el contexto. Bueno, el contexto, bueno, y eso tiene que ver con el contexto, que son los tipos de establecimiento, los tipos de gestión también. Bueno, esto es importante desde el punto de vista de dónde estoy ubicado. Si yo estoy ubicado en un colegio que tiene un tipo de gestión muy vertical o una gestión horizontal, si se pueden o no se pueden desarrollar cosas. Los tipos de estudiantes, familia y los recursos. Bueno, en todos estos ámbitos, aquí está digamos, el contexto para la creatividad, donde se puede desarrollar, digamos, la creatividad. Sin embargo, la innovación es un proceso de gestión de cambios. Esa es la diferencia, ¿no? La creatividad es un proceso personal que uno lo puede acometer, ¿no? Que uno lo puede hacer, incluso de manera poco sistemática. Yo puedo tener un problema de convivencia escolar y yo puedo tener 5 ideas distintas para desarrollar. Y a lo mejor desarrollo las 5 ideas, ¿no es cierto? Y de repente, pum, con una me quedo y la chunto. En cambio, la innovación es un proceso mucho más reflexivo. Si ustedes quieren, es un proceso más contenido,
pero más eficiente. ¿Mm? Eh, la innovación es un proceso, entonces, por lo tanto, de gestión del cambio. No es, la creatividad no, algunas veces no gestiona cambios, sino que simplemente es como un impulso, son como espasmos, que algunas veces son como de corto aliento, ¿no? Que uno dice, ah, sí, no, ya, bueno, es típico, me puse creativo y voy a hacer esto. Y voy y lo hago. Pero no planteo un marco regulatorio. No planteo formas evaluativas, no planteo un diseño que me permita verificar si efectivamente lo que estoy haciendo apunta a algo en particular, porque de repente, incluso hasta la creación, la creatividad puede nacer de la nada, o sea, puede ser simplemente porque yo estoy aburrido de hacer lo que hago siempre y voy a hacerlo de una manera distinta. ¿Por qué? Porque, bueno, quiero hacerlo de una manera diferente. En cambio, la innovación nace de una reflexión respecto de una necesidad, algo que yo creo que está funcionando no muy bien y que necesito cambiarlo, ¿no? Entonces, la diferencia entre la creatividad y la innovación es precisamente esa, que la innovación, como acá dice, es un proyecto, en un proyecto todavía no hablamos de proyecto, pero sí hablamos de un proceso de gestión de cambios específicos, ¿no? Y que además es replicable, porque yo dejo testimonio de cómo lo voy haciendo, ¿no? Entonces, cuando yo planteo una innovación, estoy planteando en el fondo un proyecto. O sea, hablar de innovación es hablar de proyecto. Y el proyecto es un cambio razonado, un cambio estructurado. ¿No? Ahora, estructurado al 100% imposible, nada puede estructurarse al 100%. Siempre hay variables que uno no, que emergen y que puede significar eh, eh, hacer mejoras en el camino, por cierto. Por algo los proyectos tienen evaluaciones intermedias. Eh, pero por lo menos tengo una matriz de acción, ¿no es cierto? Tengo un camino señalado. Y que las acciones que yo voy a realizar y que voy realizando responden a ese proceso de reflexión. Eh, entonces, bueno, acá tenemos un proceso de gestión de cambios que parte con actividades. Ahora, el proceso de acción de cambio tiene estrategia, además. Eh, estoy hablando mucho yo solo. ¿Qué es la estrategia? Si yo les digo estrategia, ¿qué para ustedes es estrategia? ¿Cuándo alguien o algo es estratégico? Dale nomás, adelante Silvia, sí, dale Ya, nomás. yo entiendo, bueno, una estrategia como una, que de hecho me quedó muy, como me quedó a propósito de la asignatura de cambio educativo, que Ya. una estrategia sería una serie de acciones Mm. que en esta innovación o en este proyecto de innovación permitirían de alguna manera alcanzar los objetivos que yo me planteé previamente. Eso. Exactamente. Yo no sé si alguien tiene alguna definición diferente, pero yo concuerdo plenamente con esa definición, Silvia. O sea, una estrategia precisamente es la selección de un conjunto de acciones, ¿no es cierto? Yo defino qué voy a hacer. Y no solamente defino qué voy a hacer, sino que además defino una secuencia. ¿Cuándo la voy a hacer? Y además defino medirlas, porque cada acción tiene impacto. Cada acción tiene una consecuencia. Eso digamos, cuando uno va creciendo, uno de los símbolos de la madurez de las personas es que aprendemos que las acciones todas tienen consecuencias. Todas. Algunas buenas, otras malas, algunas esperadas, otras inesperadas, pero todas las acciones tienen consecuencias. Y tenemos que medirlas en un cambio, en una estrategia. Entonces, como dice la Silvia, vamos a entender estrategia de esa manera. Y un proyecto de innovación es una estrategia, porque en el proyecto se definen conjuntos de acciones, que están todas, que además no son acciones cualesquiera, sino que son acciones que están orientadas a la consecución de un fin. Ninet, claro, Ninet lo puso en el chat.
estrategias es lo que hacemos. CNINET es lo que hacemos, son las acciones. Son las decisiones que tomamos, igual y no solamente las decisiones, sino que son decisiones que se transforman en acción. Bueno, entonces, siguiendo con esto, la innovación es un proceso de gestión de cambios. Eso es la gran diferencia respecto de la creatividad. No necesariamente toda y el origen de una innovación necesariamente no tiene que ver con algo de creatividad. O sea, yo puedo incluso ser muy poco creativo en un buen proyecto de innovación. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar buenas prácticas en otras partes. O sea, yo puedo observar cómo en otros lugares se han conseguido cosas que a mí me interesa conseguir. Y puedo hacer una adaptación, ¿no? Y una adaptación, en la verdad, es que tiene bastante poco de creativo, pero puede ser un gran proyecto de innovación para la realidad que me toca, en donde me toca implementarlo, ¿no? Entonces, la creatividad o sea, un proyecto de innovación no es necesariamente creativo, ¿no? Y no tiene por qué serlo. Un proyecto de innovación lo que tiene que ser es eficaz para encontrar la solución al problema que me estoy planteando. Bueno, entonces la creatividad se refiere más a las personas y la innovación se refiere más a la organización. Es una cosa más bien social, ¿no? Es como punto importante en todo esto. Bueno, la innovación entonces es un proceso dinámico, ¿no es cierto? Porque la innovación no es que yo diga, ya, aquí está el papel y hice aquí está el proyecto y boom, se larga, no. La innovación es un proceso de gestión, por lo tanto, yo voy haciéndola, la voy siguiendo, la voy implementando, la voy monitoreando, la voy coordinando, me hago cargo de eso. Y es un proceso que uno sabe cómo empieza y no necesariamente sabe cómo se desarrolla en el camino, porque, como le dije siempre, uno puede ir encontrando fórmulas para ir haciendo ajustes en el proceso. Es de crecimiento institucional, por cierto, de crecimiento de las personas y de crecimiento social. Eso es un proyecto de innovación. El cambio también está asociado con la innovación. Y el cambio, lo que podemos afirmar respecto del cambio, es que el cambio necesariamente no implica una mejora. El cambio por sí mismo. El proyecto de innovación plantea un cambio, sí, pero un cambio para la mejora, no un cambio porque sí, ¿no? Y el mejoramiento por sí mismo no es una innovación, por cierto. Lo que entendemos aquí es lo siguiente: el mejoramiento sí mismo puede ser fruto también incluso de alguna casualidad, ¿no? En cambio, y eso no necesariamente implica que hubo un proceso de innovación, no hubo esta innovación planeada, sino que fue como fruto no sé, de cualquier del azar. Por ejemplo, puede ser que, imaginémonos que decimos, bueno, a ver, supongamos que tenemos un problema de aprendizaje en matemáticas, lo clásico en un colegio. No, en la matemática nos está dando problemas y nos da problemas y ya estamos con la matemática como problema. Y de un año para otro, de repente, empiezan a subir los indicadores de matemática. Se produce una mejora, ¿no es cierto? Porque nuestro problema era el aprendizaje medido de cualquier manera, como ustedes quieran, a través ¿cómo se llama?, de pruebas estandarizadas o a través de rendimiento, o como ustedes quieran. Pero de un año para otro se produce una mejora. Y esa mejora no necesariamente es producto de algo que yo haya diseñado, sino que se produjo. Y puede deberse a distintos factores. Por ejemplo, que los alumnos que ingresaron entre un año y otro me traían mejores herramientas para desarrollar mejores habilidades para la matemática. Y eso me tira para arriba ¿cómo se llama? El estándar. Y me eleva los niveles de aprendizaje en promedio. O puede ser, por ejemplo, que yo haga un cambio en las evaluaciones. Yo diga, ¿sabes qué? Vamos a evaluar de una manera distinta.
Y de repente, bueno, eso es como apretarse los dedos con la puerta, puede ser medio tramposo. Bajo lo que a uno de repente les piden. A mí alguna vez me lo pidieron en alguna universidad privada en la que trabajé. Baja los niveles de dificultad, por favor, de las pruebas. Entonces, aumentaron las notas, dije, oh, mejoramos. Los jóvenes están aprendiendo más. Las pinzas, pero eso no es mejoramiento. O sea, eso no es cambio, o sea, no ocurre nada, una mejora no es eso el cambio por sí mismo no implica nada. Y la mejora por sí misma tampoco, no es una innovación. Entonces, la innovación entonces se vincula con introducir algo nuevo con la intención de producir un mejoramiento. Ahí tenés una definición. Innovación es algo nuevo con la intención de producir una mejora. No todo cambio es una innovación. Un cambio puede ocurrir de manera no deliberada. Por ejemplo, factores que yo no estoy controlando. Entonces acá tenemos distintas maneras de entender la innovación. No es una novedad, no es un cambio superficial, es un cambio permanente y plantea mejoras en la práctica, en las prácticas de la institución. Bueno, la innovación tiene distintas dimensiones. Aquí les dejo 3. Tiene una dimensión que es la intencionalidad, por cierto, los propósitos a través de objetivos, la planificación, un proceso, y la dimensión institucional que involucra a la propia institución. Las mejores innovaciones son las que se producen desde dentro de la institución. Y esto es así. Yo recuerdo, o sea, parte de lo que alguna vez hicimos en la universidad fue prestar asesoría en instituciones escolares para el mejoramiento. Y lo que hacíamos era, partíamos de la base con los equipos directivos de que si el proceso no involucraba a los profesores, no tenía sentido hacerlo. Mejor era ni siquiera intentarlo. Porque los profesores, me refiero a los docentes, profesores y profesoras. Porque el éxito de un proyecto de innovación depende del involucramiento de los docentes, si no, no funciona. Y eso es un cambio desde adentro. Es un cambio de la cultura, es un cambio del involucramiento. Dale, Franco, te escucho. Profe, lo que pasa es que me quedó una duda, porque en algún momento noté que la innovación tenía que ser acotada en el tiempo, pero Sí. recién salió que era permanente. No. Para producir cambios permanentes, para allá apuntamos. ¿Ah? La innovación es el proyecto, pero lo que persigue es producir cambios que sean permanentes. Esa es la idea. Ahora, si el proyecto de innovación no funciona, evidentemente que hay que buscar las razones y volver a intentarlo con las adecuaciones que corresponden. Entonces, lo que les comentaba, los procesos de innovación, si no involucran al cuerpo docente, van indefectiblemente van mal aspectados. Normalmente no producen cambios de verdad. No, digamos. O sea, tiene que haber un convencimiento. Los docentes ustedes son los motores de la escuela. Eso es indudable. Quien lo entiende de una manera diferente en realidad no conoce cómo funciona en la escuela. Debe ser así. Por lo tanto, en cualquier intervención, necesariamente hay que involucrar a los docentes. Ahora, y dependiendo y aquí digo involucramiento de los docentes pensando en el subsistema de donde se va a hacer la innovación. Por ejemplo, evidentemente que si yo quiero hacer una innovación que apunta al mejoramiento de los aprendizajes de lectoescritura del segundo ciclo básico, bueno, me involucraré con los docentes del segundo ciclo básico que tengan que ver con lectoescritura. Si quiero hacer articulaciones, qué sé yo, ahí con ellos tengo que trabajar. No tengo para qué involucrar a los docentes de enseñanza media. Ahora, si quiero hacer una cosa más estructural dentro de la escuela, por cierto, tengo que involucrar a más docentes. A eso me refiero. Son los docentes los que tienen que estar involucrados en los distintos ámbitos o comunidades o subsistemas o como quieran llamarlo. Por cierto, tienen que tener además el apoyo institucional. O sea,
yo difícilmente voy a tener éxito con algún proyecto de innovación si no tengo el apoyo del equipo directivo o el equipo de gestión de la escuela. O sea, eso también es evidente. Por mucho que yo haga micro cambios, no son cambios permanentes. O sea, yo puedo, por ejemplo, yo como profesor de física puedo inventar una metodología, qué sé yo, basado en el aprendizaje basado en proyectos. Y puedo plantear mis unidades de física en enseñanza media utilizando el aprendizaje basado en proyectos. Pero si lo hago yo solo, yo me voy y eso se pierde. Yo no hago ningún cambio, no estoy mejorando lo que yo hago por mi cuenta. En cambio, si yo involucro a la institución y hay una voluntad de la institución, evidentemente lo que yo hago va a quedar como referente, por lo menos, y se puede incorporar en otra disciplina. Por eso, eso se refiere, para que un cambio sea efectivo, para que un proyecto de innovación tenga éxito, por cierto, tiene que haber un involucramiento institucional, si no, no funciona. Bueno, acá hay modelos de innovación, estos más teóricos, se los dejo para que ustedes después lo puedan ver. La escuela, por cierto, es el centro de la innovación, eso es indudable, y lo que estamos conversando es esto. Los profesores son como los agentes principales del impulso del cambio. Y la práctica pedagógica aparece como la instancia natural de la modificación positiva. Y está lo que yo les mencionaba. Lo dice Gani, que la participación activa de los profesores y profesoras, forma individual y comunitaria, es un factor primordial para el éxito de los cambios. Así, sin los profesores no hay cambio, así de simple. Esto no funciona de otra manera. Las innovaciones tienen que centrar en la escuela como comunidad educativa. Esto de las comunidades educativas es una palabra es un término tan utilizado, que el concepto Lorena, ¿cómo se maneja el concepto de innovación en contexto de pandemia? Lorena, a ver, bueno, precisamente la pandemia, el contexto de pandemia, que en realidad nuestro contexto sí, en realidad es la pandemia, y la pandemia tiene varios efectos, ¿ah? Que es un tremendo tema. Es un contexto de emergencia, en el fondo. O sea, nosotros estamos haciendo actividad educativa en contextos de emergencia, ¿no? Eh, y, y yo creo que hemos ido aprendiendo a cómo adaptarnos a este proceso. No sin dificultades, por cierto. Y hay muchas cosas que no podemos manejar o que escapan a lo que podamos hacer. Y cuando digo podamos, me refiero a la institución, a la institucionalidad. ¿Qué te puedo decir? Mi experiencia personal en la universidad. Yo no trabajo en colegio, por lo tanto no puedo hablar de colegio, pero sí puedo hablar de la universidad, protocolos. En la universidad, en particular en pregrado, y bueno, acá en posgrado también, pero en pregrado en particular, hicimos protocolos para trabajar en el contexto de pandemia. Y que apuntaba a dos factores fundamentales. Primero, los procesos de aprendizaje y segundo, los factores emocionales asociados a la pandemia. Y los procesos de aprendizaje asociados al contexto de educación remota. Y los procesos emocionales asociados a la educación remota y también a las vivencias personales de los estudiantes en función de la pandemia, que tenía que ver fundamentalmente con el confinamiento. Yo creo que el efecto más importante desde el punto de vista emocional es el encierro, más que otras cosas. Entonces, ¿qué se generó como innovación, Pamela? Bueno, primero protocolos de acción. Por ejemplo, decidimos en la escuela de que las actividades, ¿cómo se llaman las actividades sincrónicas? O sea, esto que estamos haciendo ahora, no podían durar más de una hora, 45 minutos, una hora, no más que eso. A diferencia en presencialidad, que duraban hora y media, que son los módulos, ¿no? O sea, acortar a la mitad la acción sincrónica. Eso fue una cosa. Segundo, migrar desde las evaluaciones sumativas terminales al proceso
a migrar a evaluaciones más bien formativas y también de acompañamiento, y mirar el aprendizaje más como un proceso que como lo clásico, que yo paso contenido de una unidad, evalúo, paso otro contenido, evalúo y así sucesivamente. Aquí no, se apuntó a otra cosa. ¿Qué más? Se apuntó a que los estudiantes cada un mes tuvieran una semana sin clase. Una semana de lo que se denomina, ¿cómo se llama? Descanso o jornada de reflexión pedagógica o lo que ustedes quieran, pero que en el fondo es, es, eh, es, eh, es que los estudiantes tuvieran una semana sin clase. Eso es otra cosa como protocolo. ¿Qué más? Bueno, el uso de plataformas. El uso de plataformas virtuales, las videos, las grabaciones de clases. O sea, no, se eliminó la opción de que los estudiantes tuvieran, o sea, se eliminaron las restricciones de asistencia a clases. O sea, no restricciones, sino que las exigencias de porcentajes de asistencia. No hay porcentaje de asistencia a clase. Pero eso implicó que todos nosotros, todos los docentes, tenemos que grabar nuestras clases y ponerla a disposición de los estudiantes a través de las plataformas virtuales. Las evaluaciones sumativas asincrónicas. O sea, no se toman evaluaciones en periodo en momentos de actividad de clase, sino que se hacen fuera de la clase, a través de plataformas. ¿Y qué significa eso? Yo, por ejemplo, y lo que hago yo, en mis estudiantes tengo dos formas de evaluarlo, una con proceso a través de proyectos y otra con evaluaciones de contenido, sumativas. Y las evaluaciones de contenido las pongo en la plataforma y les digo, ya el sábado tienen entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche para hacer la prueba. Cada prueba dura 45 minutos, una vez que entren, y a los 45 minutos la prueba se cierra. Ahí lo tiene que hacer. Fuera de la... Digamos, y todo eso apuntando a... y bueno, y la estrategia también de la actividad sincrónica es que los estudiantes sean activos, muy activos, lo más posible. Y eso significó hacer metodología, en mi caso, aplicar mucho el aprendizaje basado en proyectos los aprendizajes colaborativos, mucho trabajo colaborativo. Que yo lo he aplicado permanentemente en el magíster, pero a partir de la pandemia lo llevé con mucha más fuerza a pregrado. Y fíjense que esto viene de la educación de adultos. No sé si ustedes han hecho o hacen educación de adultos, pero la educación de adultos se instala en Chile hace mucho tiempo atrás con metodologías activas, porque si no los viejos se quedan dormidos después del trabajo. O sea, tú no podías tener a las personas adultas en clase, estos programas para sacar la escolaridad, para enseñarle a leer o qué sé yo. Entonces, la cosa era bien simple. Eran personas que venían del trabajo, que después iban a la escuela a hacer a completar su escolaridad. Entonces los profes de educación de adultos decían simplemente cosas tan simples como estas. O sea, los viejos vienen cansados, yo no los puedo mantener, si no los mantengo activos, se me quedan dormidos. Entonces, vamos con metodología activa, mucho de hacer, aprender haciendo, ¿no? Y mucho cruce, mucha conversación y mucho de todo, y ¡pum! Esa es una metodología. Y esa es una metodología de aprendizaje colaborativo, educación entre pares, basado en proyectos, son muchas cosas que se han ido sistematizando con distintos nombres, pero que apuntan a lo mismo. Bueno, eso yo lo apliqué, lo vengo aplicando hace mucho tiempo en el programa de Magíster, porque entiendo que personas como ustedes están en una situación de educación de adultos, ¿no? Bueno, y eso, no sé, Lorena, si todo eso, Lorena, han sido procesos de innovación por lo menos la universidad, que te digo yo que es el lugar que conozco, ¿no? En colegio no te puedo hablar de colegio porque no sé, digamos. No tengo la experiencia ni la vivencia directa. Eh, bueno, lo asincrónico también tiene que ver con otro problema, que es la conectividad. Ahora ya hay chicos y chicas, que ustedes deben tenerlo también en su escuela, que tienen problemas de conectividad o tienen problemas de acceso dentro de la casa. Por ejemplo, que, no sé, en una casa hay 2 estudiantes o 3 estudiantes
y todos comparten el mismo computador, o no hay 3 computadores, ¿no? No tiene cada uno un computador para poder estar en clase simultáneamente. Entonces, las actividades asincrónicas, o sea, las grabaciones de las clases y las evaluaciones en tiempos distintos a la clase, también apuntaba a eso, a la necesidad de que los chicos manejaran mejor sus tiempos y sus disponibilidades. No es que no tuvieran internet, sino que no tenían cómo conectarse a internet para poder estar presente siempre. No sé, Lorena, si respondo o no, si eso es lo que me estabas comentando, Lorena. ¿Dónde estáis, Lorena, que no te veo? Sí, profesor, aquí estoy. Muchas gracias por su respuesta. Pero, o sea, a eso estabas ya apuntando tú, ¿no? Sí, más o menos. La verdad es que sí, hay varios aspectos que me quedaron absolutamente claros. Bueno, a diferencia tuya, yo trabajo en un colegio. Entonces, claro, efectivamente hay casos en que los estudiantes tienen problemas de conexión o derechamente no tienen cómo acceder a internet, etcétera. Entonces, es difícil poder innovar bajo ese contexto, porque en realidad el tipo de estudiantes que tengo yo es bastante vulnerable, por decirlo de una forma. Entonces, ¿Dónde es trabajas tú, complejo. Lorena? ¿En qué comuna? Yo, yo trabajo acá en Peñaflor. En Peñaflor, ya, ok. Sí. O sea, ahí supongo yo que habrá harta ruralidad, supongo, no sé. Claro, en este momento sí, pero por ejemplo en términos de uso de tecnología y todo lo demás, el colegio donde yo me desempeño estaba en un nivel súper inicial, si podemos decirlo así. O sea, hay hartas cosas que los estudiantes desconocen, hay hartas cosas que también, bueno, su entorno familiar desconoce, sobre todo con respecto al uso de plataformas educativas. Claro. Entonces, claro, sí, de hecho muchas veces comentamos cuando hicimos trabajos grupales acá con mis compañeros de magíster, muchas veces comentábamos el hecho de que un estudiante ni siquiera sabe enviar un correo electrónico. Mira, ya, mira. Que colocaban, por ejemplo, el mensaje en el asunto y cosas así. Entonces, yo creo que, claro, hablábamos también de la culturización en este tema del ámbito tecnológico, y eso es primordial para que finalmente toda esta educación remota resulte. Sí, claro, no, por supuesto que sí, toda la razón. A pesar de que uno asume que los chicos se manejan en esto, pero no necesariamente lo hacen, no todo. O sea, resulta, sí, por cierto, por cierto. Bueno, ahí está la creatividad por Lorena, o sea, más que la creatividad en realidad, es la focalización. Eso es la focalización. Este es el problema que tenemos. ¿Cómo lo podemos resolver? Algunos problemas son muy grandes y otros y no se pueden resolver en su conjunto, pero de repente hay cosas que uno puede hacer para poder resolverlo. Y por cierto, todo esto tiene que ver también con los recursos. Siempre tenemos ese problema. Bueno, bueno, acá hay una afirmación que es bien importante, a mi juicio. Dice que el cambio educativo, más que un problema técnico administrativo, de naturaleza política y comunitaria. O sea, y en este sentido la participación y los compromisos es esencial para su éxito. O sea, aquí por mucho que uno quiera hacer, por mucho que uno plantee grandes proyectos de innovación, muy bien hechos y qué sé yo, si no hay compromiso comunitario, en realidad los cambios no se producen necesariamente. Bueno, bueno, la escuela entonces es una unidad de cambio planificado y el aula es el foco de las actividades innovadoras de todos nosotros como docentes. Para hacer las innovaciones uno tiene que hacer un análisis de facilitadores y obstaculizadores, que son cosas que favorecen o perjudican las innovaciones. Silvia, ¿quieres decir algo? Sí, tengo una pregunta. Usted Dale. comenta que de alguna manera la convivencia escolar, usted lo puso como ejemplo, podían ser como temas a trabajar. Sí. No sé si es un error mío, como me quedé con una concepción errada con respecto a la asignatura que trabajamos, que se hablaba de que las innovaciones tenían que ir directamente a nuestro como mención, que era currículum y Sí. evaluación.
Entonces, por ejemplo, en ese sentido, ¿no se podría hacer lo de la convivencia escolar? O sea, a ver, lo que pasa es que yo, sí, no, está bien, lo entiendo muy bien. Lo que pasa es que yo tengo una concepción, o sea, quien te dijo eso, eso es correcto. O sea, ustedes son de la gestión de currículum y evaluación. Entonces, uno asume y entiende que los proyectos de mejoramiento deberían estar encuadrados dentro de la mención. Lo que no significa que uno no pueda hacer proyectos de mejoramiento en otros ámbitos. Eh, Porque a ver, yo aquí estoy hablando de proyectos de mejoramiento y de innovación en general, ¿no? Y en ese hablar en general, por cierto, que ahí está el ámbito del clima y de convivencia escolar, y uno ahí puede hacer proyectos. Eh, y lo usé como ejemplo, pensando en términos generales, pero evidentemente la mención de ustedes es currículum y evaluación, y lo natural sería que ustedes encuadraran su proyecto de titulación o sus acciones de innovación educativa en esos ámbitos, lo que no es excluyente de lo otro, a mi juicio, ¿no? A mi juicio, pero sí, en rigor, lo que te comentaron en el otro curso, yo no lo pondría en términos de una prohibición, ¿eh? O sea, a mí me carga eso de las prohibiciones, no lo comparto. No es que tú no puedas hacerlo, porque tú lo puedes hacer, o sea, si tú eres parte del equipo directivo de la escuela, o sea, la convivencia escolar está en el centro de las cosas, pues y la convivencia escolar a mi juicio está en el centro del aprendizaje, o sea, no hay aprendizaje posible si no hay buen clima de aula, eso es del ABC de la educación, el clima de aula es fundamental, y todo el clima de aula lo puedes generar a través de rituales, a través de normalizaciones, a través de metodologías del aprendizaje, a través de procesos evaluativos. Todo eso puede ayudar al proceso de clima de aula, ¿no es cierto? Entonces, no, para mí no son excluyentes las cosas, no sé si me logro hacer entender, o sea, o sea, no es que es prohibido, no. Si a ti es el tema que te motiva, bueno, dale, pero y enfócalo, vincúlalo con el tema del currículum, vincúlalo con el tema de los procesos evaluativos. O sea, tú puedes hacer procesos evaluativos súper entretenidos para los estudiantes, ¿no es cierto? Y que los estudiantes los vaya a tener enfocados, porque para mí clima de aula, bueno, aquí parto de una base, no sé si lo entendemos igual, pero yo voy a contar cómo lo entiendo. Para mí el clima de aula ideal no es aquel clima de aula en donde los estudiantes son sillas y que no hay bulla en la sala. Para mí un clima de aula ideal es aquel clima que permite y que potencia los aprendizajes. Y si eso significa que estamos todos riéndonos y que los estudiantes son activos, se paran y se mueven, eso es un clima de aula, voy a decir, es un clima de aula adecuado, si es que yo lo pretendo así. No sé si me entienden la idea, porque se asocia el clima de aula con la disciplina y eso es una tontera. El clima de aula no es la disciplina. El clima de aula es es el ambiente de aprendizaje, que puede ser que necesite que sea un ambiente tranquilo, que estén todos callados, sí, pero también puede ser un ambiente en que hablen y que se muevan y que se comporten como niños al final, porque los niños no son sillas, los niños se mueven y hablan y son inquietos y tienen energía. No sé si me entiendes, Silvia. Entonces yo en un proceso evaluativo puedo generar un clima de aula adecuado para el aprendizaje. No sé si me entiendes. Lo puedo hacer, ¿no es cierto? Puedo hacer una evaluación entretenida donde los niños sean sujetos de activos en el proceso evaluativo. Entonces, para mí las cosas no son así como esto de aquí y esto, no, está todo mezclado. Está todo mezclado. Y cuando hablo de gestión curricular también, o sea, y cuando digo gestión curricular me refiero a un sinnúmero de cosas que se hacen desde la planeación curricular. Y que son gestión. O sea, si alguno de ustedes trabaja en su escuela como jefe técnico, me van a entender. O sea, un jefe técnico lo que hace es hacer que las cosas ocurran. Y eso, hacer que las cosas ocurran, eso es gestión. Gestión no es que yo hago las cosas, sino que yo hago que las cosas ocurran. ¿No es cierto? ¿Y cómo lo hago? Bueno, con gestión de personas, convenciendo, seduciendo, negociando, imponiendo, todas las herramientas que sean necesarias, ¿no? No sé si me hago entender, Silvia. El tema es más complejo que decir esto sí y esto no, ¿eh? Está todo mezclado. De
hecho, yo creo que la respuesta también le dio luz verde a algunos compañeros que trabajan desde la gestión, y sentían, o al menos esa es la percepción, como que sentían que tal vez se habían equivocado de magíster incluso. Entonces, ahí ¿Cómo? respondió también. ¿Cómo no entiendo? No, es que bueno, hay compañeros, o sea, ellos quizás deberían decirlo, pero con la respuesta usted también dio a entender que profesores que se desempeñan desde la gestión no se habían equivocado con el magíster, que era No, como una percepción que tuvimos varios, así como no puedes hacer innovaciones de gestión, porque eso corresponde como a otro ámbito, no currículum y evaluación. De hecho, yo creo que ahí hay varios que tal vez puedan comentarlo, bueno, que yo no trabajo desde la gestión. sabes que no te logro entender. Hay personas, compañeros de estudios de la mención de gestión. No, acá, De acá, acá, que después de esa ya. respuesta dicen, oye, a lo mejor me equivoqué, debería estar en gestión y no acá. ¿A eso te refieres? Antes, Ah, antes. Y ahora cuando usted responde, yo creo que quedan con la sensación de que no es tan ah, cerrado la innovación a currículum y evaluación porque los argumentos que usted dio. Eso. sí, sí, sí. Sí, o sea, a ver, yo creo que el foco, o sea, es que, bueno, insisto, aquí en los fenómenos educativos las cosas están todas mezcladas. Y uno puede hacer cosas en gestión curricular, sí, por cierto, ¿cierto? Es gestión curricular también, pues, ¿no? ¿Me entiendes? No sé si me entiendes. Sí, por cierto, sí. Juan Francisco, ¿tú quieres decir algo? Hola, buenas tardes, profesor. Hola, Juan Francisco. Bueno, la alumna que habló anteriormente, la estudiante, La Silvia Silvia. Burgos, estudiante de La- magíster, la ella es compañera mía de trabajo, ya, ¿ya? Ella es compañera porque yo soy director de estudios que viene a ser como un jefe de UTP del colegio en donde está. ya. Yo soy uno de los aludidos de la gestión, como tal. Ya. ¿Y por qué finalmente? Porque, bueno, en el ramo que tuvimos anteriormente se habló mucho que las propuestas de trabajo desde los planes de mejoramiento tenían que ser en función de la evaluación y el currículum. Sí, Y yo desde la perspectiva mía tenía la visión de trabajar desde la gestión, pero curricular, o sí, desde la gestión, pero en la evaluación. sí, Entonces siempre fue cuestionado eso, en el hecho sí. de que tenía que buscar la forma de bajarlo Al aula. al aula como tal, desde ese Ya, aspecto. Porque en general, ya, en la mayoría de los estudiantes que estamos aquí en el magíster son profesores de aula. sí, Somos pocos los que trabajamos en gestión como tal. sí, Entonces, para mí fue un cuestionamiento el hecho de decir, en realidad elegí este magíster porque a mí me gustaba mucho el área de currículum y evaluación y quería perfeccionarme finalmente en aquello. sí. Pero ¿cómo lo trabajaba desde el trabajo de graduación? Ah, Porque finalmente yo no estoy nunca en aula. no, está La forma bien. de Sí, estar en aula mía tiene que ver con el acompañamiento docente, sí, claro. de establecer planes Sí, de acción, principalmente frente a ciertas situaciones, y estableciendo un poco el trabajo unificado, alineamiento, etcétera, sí, etcétera. sí, claro. Entonces, mi tema era cómo proyectar un trabajo de graduación, que es algo que lo estoy pensando desde ahora, eh, desde lo curricular o los de lo evaluativo con el nombre de gestión. Porque finalmente yo lo que voy a hacer o lo que pretendo hacer es trabajar directamente con los docentes, acompañar a los docentes para que ellos Sí, implementen algo, sí, está que bien. vaya desde lo curricular o desde la evaluación. Sí, por cierto. Entonces mi cuestionamiento era, ¿eso está bien? Porque A también ver, queda mucho desde también, para ir terminando un poco la idea, queda mucho también desde el quién te va a evaluar o quién va a ser tu profesor guía. Porque cada uno también tiene una visión súper distinta. Nos damos cuenta que los tres profesores que tuvimos antes, usted, y le agradezco dentro de todo que usted también haya sido bien organizado, bien estructurado en el programa, en establecer el programa. Yo leí todo lo que usted puso en Moodle. Bueno, menos la lectura que puso, que era bastante larga, solo leí un poco. Pero agradezco que sea tan estructurado también desde esa perspectiva y tener un conocimiento claro y objetivos claros de lo que se va a hacer, que para mí es súper necesario como docente, lo sí, digo. claro, cierto, sí. Pero también me doy cuenta de eso, que dependiendo de quién también te va a evaluar, también va a reconocer en ti la problemática, va a reconocer en ti el tema, si es curricular o evaluativo. Entonces queda mucho también en la perspectiva del académico con quien uno va a trabajar o con quien uno lo va a evaluar. Pero el tema, Sí. yo pretendo que estos prácticos me ayuden un poco a orientar Mm, desde el trabajo que estoy haciendo, porque finalmente también elegí este magíster por un tema profesional. O sea, mm, yo
más que académico, quería ver de qué manera esto me ayuda o qué herramientas me aporta finalmente en mi trabajo como tal, como director de estudio, para poder de alguna manera orientar un trabajo que cumpla con esos criterios, que cumpla con eso. Entonces eso era lo que quería un poco mencionar. Ya, Gracias. mira, para mí el tema es súper simple, Juan Francisco, ¿eh? Y te lo puedo adelantar de ahora. ¿Cuál es el principal problema que tenía en tu escuela ahora, en este minuto? Desde el punto de vista de la curricular o desde el punto de vista de tu trabajo. ¿Va? Desapareció Juan Francisco. Acá estaba Sí. silenciado. ¿Cuál es el principal problema que tenía en la escuela? Que puedo haber muchos problemas. Pero O sea, nombra uno, cualquiera. por De ejemplo, lo que tú normalmente haces. evaluación en trabajo en equipo. Ya, perfecto. Evaluación en trabajo de equipo de los estudiantes. Colaborativo entre los estudiantes. Evaluación colaborativa entre los estudiantes. Ya, ahí tenéis para diseñar una política. Puedes diseñar un proyecto. Elaboración de trabajo colaborativo. ¿Qué es lo que vas a hacer con eso? Bueno, primero, sondea a los profes si saben de qué se trata, o si, digamos, sondear a los profes de la escuela en relación a los problemas de evaluación, como me dijiste, colaborativa. Sí. Ya, sondear a los profes. Y es posible que te des cuenta que los profes necesitan algo, necesitan un diseño, o tú puedes plantearte como objetivo del proyecto de intervención el diseño de procesos evaluativos colaborativos. Y para eso tienes que trabajar con los profes, tienes que trabajar diseñando, implementando y después evaluando. ¿De acuerdo? Y todo eso estaría dentro de lo que nosotros conocemos como los procesos evaluativos. Pero tú no lo vas a hacer. Tú lo que vas a hacer es implementar un cambio en tus profesores, que al final se va a ver en el aula. Pero el proyecto no va a ser entrar al aula, el proyecto va a ser trabajar con los profesores para implementar una política de trabajo en evaluaciones colaborativas. ¿Me entiendes? Sí, Ahora, entiendo. ¿todo eso tiene que ver con la mención? Claro, por cierto, magíster en currículum y evaluación. ¿Y tiene que ver con gestión? Por supuesto que tiene que ver con gestión. Las dos cosas no están separadas. No están separadas, sobre todo cuando tú tienes cargo directivo. Si Es tú que ese es tienes... el punto. Yo siempre lo entendí de esa forma. O sea, para mí como que era muy distinto, era como muy parcializado, fragmentar lo que era currículum y evaluación desde el proceso de gestión. Está bien. Siento que la gestión puede ser desde el currículum, puede ser desde la evaluación. Es que ¿sabes lo que pasa, Franco? Perdón, Juan Francisco, es que la gestión está metida en todas partes. Sí, la gestión está en todas. Ahora, si tú planteas que vas a hacer un proyecto de trabajo de graduación que tiene como meta mejorar los mecanismos comunicacionales entre los integrantes de la comunidad educativa, ahí ya como que te alejáis un poco del currículum y la evaluación. Ahí estamos en otro ámbito que tiene que ver más con otras cosas, que son para la toma de decisiones, por ejemplo. Ahí ya estamos metidos en otras cosas. Pero también es gestión. ¿Me entiendes? O sea, yo pierde cuidado. O sea, por lo menos yo lo veo de esa manera. No te puedo decir otra cosa. Yo lo veo así. Franco. Muchas gracias. Aleluya, Padre nuestro. Por favor. Como para aportar un poquitito más de contexto, ese fue un conflicto cognitivo que nos surgió a varias personas cuando estábamos aprendiendo a definir una problemática. Entonces, claro, nos dejaron en claro que la gestión siempre estaba metida en todo, porque uno gestiona recursos todo el tiempo, pero el problema es que cuando hicimos nuestros primeros ejercicios de definir problemáticas a partir de nuestra realidad de escuela de cada uno y cada una, a algunas personas les emergían problemáticas que estaban asociadas a lo que es gestión. En mi caso, por ejemplo, me emergían problemáticas más asociadas a la didáctica. Entonces, claro, como eso choca con otras especialidades de magíster, entonces eso causó un poquitito de problema. Pero fue concretamente a la hora de definir el problema. Y entonces tuvimos que ejercitar mucho y no todos hemos avanzado distinto. Pero cuando tú dices la didáctica es propio de las metodologías de enseñanza. Porque Sí, eso he tenido que refinar un poco. Pero no, que eso es parte de lo curricular, de la didáctica. Sí, lo mismo me dijeron. Al menos yo lo entiendo de esa manera, no sé. Pero bueno, a ver,
Yo creo que hay que distinguir el foco y las acciones. El foco del proyecto debe estar, por cierto, en lo curricular o en lo evaluativo. Ahora, ¿cómo llegar a eso? Hay distintas formas. Uno puede ser a través de la acción en aula, directamente, como profesores y profesoras de aula, hacer modificaciones allí en su trabajo cotidiano. Y la otra es si ocupan cargos de gestión o de administración, e intencionarlo a nivel institucional. Ahora, si lo hacen a nivel institucional, inevitablemente están en la gestión. Inevitablemente, no hay vuelta, ahí están en la gestión, pero enfocados en currículum o en aspectos curriculares de la gestión, o en y dentro de los aspectos curriculares podemos hablar de cuestiones metodológicas o cuestiones evaluativas, así de simple. O sea, si ustedes quieren, por ejemplo, hacer que el segundo ciclo básico implemente el aprendizaje basado en proyectos, y aprendizaje basado en proyectos es alternativa metodológica, estamos en lo curricular. Si queremos implementar un proyecto que vaya para allá, bueno, tenemos que convocar a los profes, tenemos que levantar informaciones, tenemos que capacitarlos, tenemos que coordinarlos, tenemos que convencerlos, tenemos que hacer un montón de cosas que están dentro del ámbito de la gestión. O sea, no, es inevitable. Es inevitable. ¿Mm? Jaime, oye, este es un problema. Jaime, ¿dónde estáis? Que no te veo. Sí, aquí, Jaime. Acá ya, Sí, ahora te dije. ese tema también, que cuando preparé mi problemática, el tema de la capacitación, como que no tenía que ser un trabajo como entre pares prácticamente. Yo también soy docente soy jefe de producción de un liceo de TP. Ya, Estoy trabajando en un sistema que se llama Sistema Alternancia. ya, Soy unas personas que se llaman maestros guía, sí, sí. que estoy habilitando un tema de retroalimentación. Sí, Entonces tengo que capacitarlos, pero tuve que llamarlos de otra manera a la capacitación, como no sé qué cosa, va a llegar a ya, cooperación entre pares, pero en ya. definitiva era una capacitación de un docente a una persona no docente, digamos que un personaje que tiene mucho conocimiento técnico, pero que carece de herramientas pedagógicas. Ok, ok, ya. Bueno, se puede poner nombres, Entonces, se puede poner. Sí, bueno, yo insisto en lo mismo, es lo mismo, porque al final para lo que tú apuntas es una cuestión que tiene que ver con cuestiones metodológicas. O sea, en el fondo de si bien te entiendo, por favor, Jaime, tú me corriges si entendí mal, que es la articulación entre lo que ocurre en los centros de práctica y en la institución, eso es, ¿no es cierto? Articulación entre el guía que está en el centro de práctica y el profe que está en el TP. Eso es, ¿no es cierto? claro, pero un poquito más largo tiempo, que Ya, se ocupa 2 años. está bien, Entonces van haciendo. pero que estos dos Sí, personajes, estos dos actores conversen bien entre ellos. Y que uno claro, apunte bien para un lado, y que este que está en la fábrica o en el lugar de trabajo entienda lo que este otro que está diciendo, en un lenguaje más bien técnico, que se entiendan entre ellos. Bueno, eso se llama articulación, en buenas cuentas, y eso es parte del currículum. O sea, es parte porque las prácticas profesionales son muy importantes en tu mundo, en tu tipo de educación, son relevantes. Y las prácticas profesionales son parte del currículum, ¿no es cierto? Entonces, hacer que las prácticas profesionales sean más eficientes requiere articulación. Y eso es parte. Y si para que haya articulación yo tengo que hacer procesos de convencimiento y de capacitación a las personas que están fuera de la escuela, lo tengo que hacer nomás, ¿por qué voy a hacer? Tengo que hacerlo, ¿sí? Pero eso es, o sea, yo no hago la capacitación por la capacitación. Yo hago la capacitación para la articulación. Entonces mi objetivo es la articulación, no es la capacitación. La capacitación es una herramienta, no es un fin. ¿Me entiendes? Entonces el fin es curricular. La herramienta puede ser que uno la esté más pensado en cosas de otro tipo, pero en todo caso la capacitación también es algo curricular. Tiene objetivos, tiene estrategias, tiene formas de evaluación, tiene todo. Bueno, en fin. Miren, yo les digo como veo las cosas, y esto no es una opinión personal que salga de la camisa de Mogoro, sino que de lo que he visto, de todas las cosas que he hecho, lo que he leído y qué sé yo. Y además porque yo tengo el sesgo que también en mi magíster es de gestión, así que no
Yo no lo voy a esconder, no lo voy a esconder. Y de currículum y evaluación he aprendido últimamente trabajando en este programa, porque me he visto en la obligación de hacerlo. Y además, porque uno siempre sabe algo de currículum y evaluación, si todos somos profes al final. Bueno, más. Bueno, acá ya hemos hablado harto de esto, de los proyectos. Todo este PPT yo se los voy a dejar en la plataforma para que después los vean en detalle. Yo creo que por ahora está, yo creo que ya hemos cumplido bastante con el objetivo que tenía pensado para esta sesión. Por lo tanto, lo vamos a dejar por hoy día acá. El video va a quedar colgado en la plataforma, este PPT también, por si después lo quieren revisar. Todos estos conceptos, en todo caso, los que están acá en el PPT, están en el texto guía que yo les dejé, el de Ríos y Reynoso. Ahí están desarrollados. Yo aquí extraje cosas, pero si ustedes quieren verlo con calma, ahí tienen el texto completo para que lo puedan ojear. Es una buena guía, es una buena guía. Y además tiene elementos de autoaprendizaje, por lo tanto uno en la medida que lo va leyendo va haciendo cosas y puede ir aclarando dudas. Bueno, estimados colegas, entonces nos encontramos el miércoles y, ¿cómo se llama? Para que hablemos respecto de lo que ustedes vieron en los proyectos de titulación que les tocó en función de cada uno de los grupos. Completar la fichita, insisto, la ficha es solo constatación, no es un resumen, o sea, no es una transcripción, es poner las cosas nomás, ¿ah? Y que evidentemente ustedes en el discurso, cuando nos presenten esto, lo pueden ir complementando con otras cosas, lo pueden tener a la vista y el documento, si quieren leerlo, en fin. La idea es que cada uno de ustedes, o cada grupo de dos, nos cuente. Este es mi proyecto, que me tocó mirar, esto es lo que encontré, estos son los elementos, y a mí y a nosotros nos parece esto. Y ahí estaremos o no estaremos de acuerdo, y ahí haremos o no haremos preguntas. Ya, colegas, nos vemos el próximo miércoles entonces. Muy bien, un gusto. Nos vemos, profesor, un gusto. Esté muy bien. Chao. Chao. Muchas gracias. Nos vemos. Muy bien. Chao, gracias. Chau. Sí, escucho. ¿Quién me habló? Sí, yo. ¿Natalia? Sí. Ya. Profe, disculpe, ¿sabe qué? Es que yo también estoy pensando en realizar mi trabajo final en el ámbito de educación ambiental. El programa que usted señaló hace un rato atrás es el programa de la Municipalidad de Santiago, porque yo participo en él. No era ¿No? un profe de Loprado, que no lo hizo. No. Era un proyecto de mejoramiento, pero a nivel de escuela, no a nivel de municipio. Ya, lo que pasa es que yo participo, soy la coordinadora del programa ambiental de la Municipalidad de Santiago. Ya. Y tenemos una red en realidad de bastantes colegios, son más de 18 colegios en Santiago que son municipales, que trabajamos en forma conjunta con distintas organizaciones. Ya. Entonces, bueno, en realidad de eso quiero trabajar en mi proyecto final, y que está relacionado también con el aspecto curricular. Principalmente señalando que aún está esa concepción de educación ambiental como un taller externo, como el tema del reciclaje, y se habla del cuidar, el osito polar y nada más. Sí. Entonces la idea es darle como mayor potencialidad a esto y entender que es el lineamiento, al final es el cruce entre lo que es lo social con las ciencias sociales con las ciencias exactas. Y estoy en esa, por eso me llamó la atención lo que usted señalaba. ¿Qué cosa? ¿Cuál de todas las cosas que usted dijo que es que, bueno, no, con que había una persona que había desarrollado su proyecto final en torno a la educación ambiental. Sí. Y yo también quería trabajar desde esa perspectiva como un método de innovación curricular que no está en el currículum. Entonces era por eso que tenía material o información de ese proyecto porque me llamó la atención. Es una estudiante que hizo su examen de título hace 3 semanas atrás. No tengo el trabajo final, porque todavía no debe estar completamente entregado, pero yo creo que de aquí a un par de meses puede que esté. Lo que sí te puedo decir es, a ver, yo no sé si tengo el correo. O me puede dar el contacto de ella,
porque en realidad nosotros trabajamos con distintas organizaciones. De hecho, tenemos una página que es el Observatorio Latinoamericano de Educación Ambiental, y ahí trabajamos con personas de distintos países. Entonces sería potente tener una persona que es de Los Prados. Espérate, déjame ver. Es que soy... Natalia, paralelamente a conversar contigo, estoy buscando el chico. Si me das un minuto. ¿El documento? No, no tengo el documento, yo no tengo su trabajo. Porque el trabajo, digamos, a ver, lo que yo vi fue una versión inicial de su trabajo. A mí me tocó ser profesor informante. Entonces yo le hice un montón de sugerencias para que mejorara su trabajo. Y después lo vi en la presentación final de su examen. Por lo tanto, la versión final de su trabajo yo no la tengo. Lo que sí te puedo decir es que te podría decir quién es. Espérate, déjame buscar acá. Sí, sería ideal. Y si quieren, bueno, para que se pueda relajar, le puedo mandar un correo y usted me dice cómo contactarme con esa persona, porque en realidad a mí me interesa mucho. Ya, mejor hagámoslo así, pues ya ahí lo busco con más calma. Ya. Y ahí te sí, respondo muchas gracias. Ya.